Buenos días compañeros, buenos días doctor. En esta ocasión voy a hablar acerca del edema, que es el exceso de líquido en los tejidos. El edema. El edema es la presencia de un exceso de líquido en los tejidos corporales. En la mayoría de los casos, el edema aparece sobre todo el compartimiento de líquido extracelular, pero también puede afectar al líquido intracelular. El edema aparece con mayor frecuencia en los pies, los tobillos y las piernas. Sin embargo, puede afectar de igual manera a otras partes del cuerpo. Generalmente el edema es causado por consumir demasiada sal, insuficiencia cardíaca, problemas hepáticos por cirrosis y algunas medicinas. Edema intracelular o también llamado tumefacción. Las tres causas principales de edema intracelular son hiponatremia, depresión de los sistemas metabólicos de los tejidos y falta de una nutrición celular adecuada. El procedimiento que sigue este tipo de edema es: cuando el flujo sanguíneo disminuye mucho, como para mantener el metabolismo normal tisular, se deprimen las bombas iónicas de la membrana celular. Luego, cuando se activan las bombas, los iones de sodio ya no pueden salir bombeados de las células. El exceso de sodio intracelular permite por ósmosis el paso del agua al interior de las células. Además, cabe recalcar que este procedimiento puede incrementar el volumen intracelular de una zona de tejido hasta 2 o 3 veces el volumen normal. Cuando se produce este aumento en el volumen intracelular, suele ser la introducción de la muerte del tejido. Finalmente, debemos mencionar que el edema intracelular también puede producirse en los tejidos inflamados, donde la inflamación suele aumentar la permeabilidad de las membranas celulares. El edema extracelular. El edema extracelular, como su nombre lo indica, se produce cuando se acumula un exceso de líquido en los espacios extracelulares. Las causas principales de edema extracelular son una fuga normal de líquido del plasma hacia los espacios intersticiales a través de los capilares y la imposibilidad de los linfáticos de devolver el líquido a la sangre desde el intersticio. A esto se le conoce comúnmente como linfedema. Cabe mencionar que la causa clínica más común de la acumulación intersticial de líquido es la filtración capilar excesiva de líquido. Factores que pueden aumentar la filtración capilar. Para conocer las causas de filtración capilar excesiva, debemos conocer primero la fórmula de la filtración capilar, la cual es: filtración es igual a Kf por Pc menos PLi menos Pc más PLi, donde Kf es el coeficiente de filtración, el cual es producto de la permeabilidad y el área superficial de los capilares. Pc es la presión hidrostática capilar, PLi es la presión hidrostática del líquido intersticial, Pc es la presión coloidiosmótica del plasma capilar, PLi es la presión coloidiosmótica del líquido intersticial. A partir de esta ecuación podemos darnos cuenta que los factores que pueden aumentar la filtración capilar son el aumento de la presión hidrostática capilar, el aumento del coeficiente de filtración capilar y la reducción de la presión coloidiosmótica del plasma. El linfedema. El linfedema es la incapacidad de los vasos sanguíneos de devolver los líquidos y proteínas a la sangre. Cuando la función de los vasos linfáticos está gravemente deteriorada debido a una obstrucción o pérdida de estos vasos sanguíneos, el edema puede ser intenso porque no hay otra forma de extraer las proteínas plasmáticas que salen al intersticio. La obstrucción del flujo sanguíneo puede ser especialmente intensa con las infecciones de los ganglios linfáticos, por ejemplo, en la infección por los nematodos llamados filarias, los cuales son gusanos microscópicos filiformes que cuando son adultos viven en el sistema linfático de los humanos. Las personas con infecciones por filarias pueden padecer linfedema grave y elefantiasis, y en los hombres se puede producir una tumefacción del escroto denominada hidrocelia. La filariasis linfática afecta a muchos países de las zonas tropicales y subtropicales de Asia, África, el Pacífico Occidental y diversas partes del Caribe y Sudamérica. El linfedema puede producirse también en personas que padecen ciertos tipos de cáncer o después de una intervención quirúrgica en la que se eliminan o obstruyen los vasos linfáticos. Por ejemplo, se elimina un gran número de ganglios linfáticos durante la mastectomía radical, lo que reduce la extracción de líquido de la mama y del brazo, provocando un edema y tumefacción de los espacios tisulares. A continuación vamos a hablar de un resumen de las causas del edema extracelular. Como primero, tenemos un aumento de la presión capilar, que puede estar dada por la retención renal excesiva de sal y agua a causa de una insuficiencia renal aguda o crónica.
una presión venosa alta y constricción venosa que puede estar dada por una insuficiencia cardíaca, una reducción de la resistencia arteriolar que puede estar dada por una insuficiencia del sistema nervioso simpático. A continuación tenemos la reducción de las proteínas plasmáticas, las cuales son la pérdida de proteínas en orina, conocido como síndrome nefrótico, la pérdida de proteínas de zonas desprovistas de piel y la síntesis de insuficientes proteínas a causa de hepatopatías como la cirrosis. Como tercero tenemos el aumento de la permeabilidad capilar, que está dado por reacciones inmunitarias que provocan la liberación de histamina y otros productos inmunitarios, las toxinas, infecciones bacterianas, deficiencias de vitaminas, especialmente de la vitamina C, isquemia prolongada y quemaduras. Y finalmente tenemos el bloqueo de drenaje linfático, que puede estar dado por el cáncer, infecciones, cirugía y la falta o anomalía congénita de vasos linfáticos. Las causas más importantes de edema son la insuficiencia cardíaca, la reducción de las proteínas plasmáticas y una menor excreción renal de sal y agua. Edema causado por la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una de las causas más graves y comunes de edema. En la insuficiencia cardíaca, el corazón no bombea la sangre normalmente de las venas a las arterias, lo que hace que aumente la presión venosa y la presión capilar, provocando un incremento de la filtración capilar. Una de las causas de edema extracelular es cuando la presión arterial se reduce, disminuye la excreción de sal y agua por los riñones, aumentando de esta manera más el edema. Por otro lado, el flujo sanguíneo a los riñones se reduce, lo cual estimula la secreción de renina y aumenta la formación de angiotensina 2 y secreción de aldosterona, los cuales provocan un aumento en la retención de sal y agua por los riñones. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero sin una insuficiencia significativa en el lado derecho del corazón, el lado derecho bombea la sangre con normalidad a los pulmones, pero esta no puede escapar fácilmente de las venas pulmonares hacia el lado izquierdo del corazón, por lo que todas las presiones capilares pulmonares aumentan por encima de lo normal, provocando un edema pulmonar grave y peligroso para la vida. Edema causado por una menor excreción renal de sal y agua. En las nefropatías que reducen la excreción urinaria de sal y agua, se añade grandes cantidades de cloruro de sodio y agua en el líquido extracelular. Lo que provoca el edema son efectos como un aumento generalizado del volumen al líquido intersticial, una hipertensión debido al aumento del volumen. Por ejemplo, los niños que sufren una glomerulonefritis aguda, en la que los glomérulos renales están lesionados por inflamación y por tanto no filtran cantidades adecuadas de líquido, presentan un edema extracelular extenso, junto con el cual se desarrolla una hipertensión grave. El edema causado por una reducción de las proteínas plasmáticas. Una producción insuficiente o una pérdida de las proteínas del plasma provocan un descenso en la presión osmótica, lo cual aumenta la filtración capilar en todo el cuerpo y produce un edema extracelular. Una de las causas más importantes de reducción de la concentración de las proteínas plasmáticas es la pérdida de proteínas en la orina en ciertas nefropatías. A esto se lo conoce como síndrome nefrótico. Además, debemos recalcar que cuando la concentración de proteínas plasmáticas es menor de 2,5 gramos sobre 100 mililitros, aparece un edema generalizado e intenso. La cirrosis hepática es otro trastorno que reduce la concentración de las proteínas plasmáticas. Cirrosis significa desarrollo de grandes cantidades de tejido fibroso entre las células parenquimatosas. Un resultado de la cirrosis es el fracaso de las células hepáticas para producir suficientes proteínas plasmáticas, lo que reduce la presión coloidosmótica del plasma y provoca un edema generalizado. Otra forma en que la cirrosis hepática causa edema es la fibrosis hepática, que comprime a veces el drenaje venoso portal abdominal en su paso por el hígado antes de vaciarse a la circulación general. Los efectos combinados de la menor concentración de proteínas plasmáticas y el aumento de las presiones capilares portales dan lugar a un trastorno denominado ascitis, el cual es una trasudación de grandes cantidades de líquidos y proteínas hacia la cavidad abdominal. Muchas gracias.